Nos acompañan nuestro Managing Partner, Luis Artavia, Eduardo Videche, encargado del área de Investment Banking Advisory, Pablo González desde Panamá, encargado del área de reestructuración, servicios de reestructuración, y un servidor Mario Morales, yo dirijo el área de estrategia e innovación. La agenda que hemos preparado para ustedes hoy es la siguiente. Vamos a empezar a hablar del impacto del COVID-19 brevemente. Sabemos que ya lo han escuchado en las noticias y muchos webinars. Vamos a hacer un resumen más del impacto económico. Y luego vamos a ir rápidamente a hablar de los 3 horizontes en los que su organización, su empresa tiene que pensar para sobrevivir a la crisis, lo que hemos llamado el now, que es administrar el presente o en modo crisis, el next, que es cómo nos preparamos para la recuperación, y el beyond, que tiene que ver con la transformación de su empresa. Vamos a hacer luego un resumen en los takeaways. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien donde quiera que estén haciendo su distanciamiento social, su cuarentena. Y sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Eduardo Videche para que nos comente sobre el impacto del COVID-19 en la economía y los mercados. Eduardo. Gracias, Mario. Primero que nada, me uno a tu mensaje de que ojalá todos los que están aquí acompañándonos se encuentren bien y así como también sus familias. Y los mejores deseos de míos personales y estoy seguro de la firma para que así continuemos y sigamos en este esfuerzo de distanciamiento social que parece que está dando buenos réditos desde la perspectiva humana y de la enfermedad. Entonces, después de esta pequeña introducción, tenemos enfrente esta lámina y lo que queríamos decirles aquí es el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 3 meses. Hay cientos de millones de personas en aislamiento social. Hay plantas de producción ociosas, hay fronteras cerradas, aviones en tierra y aeropuertos vacíos. El impacto del COVID globalmente no tiene precedentes. El costo humano es, por supuesto, el aspecto más terrible de esta crisis. Y aquí me refiero no solo en términos de las vidas que se han perdido y que lamentablemente se seguirán perdiendo, pero también en términos de los medios de vida que están en riesgo, específicamente a las fuentes de ingreso de las familias. A medida que los países han ido implantando cuarentenas y prácticas de distanciamiento social, la magnitud y la rapidez de la paralización de la actividad económica ha sido algo que nunca hemos experimentado en nuestras vidas. Obtuvimos estos datos que les compartimos aquí del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Están saliditos del horno. Son datos que fueron publicados ayer y que hablan de cuál es el impacto económico del COVID en el crecimiento. Globalmente, cuando algo tan reciente como las cifras, los pronósticos de diciembre decían que el mundo iba a crecer a una tasa de este año del 3.3%, ahora se espera un decrecimiento global de 3%. O sea, un delta de 6.6% del Producto Interno Bruto global, que afecta a todos. En Estados Unidos, el impacto va a ser un decrecimiento de 5.9%. La zona del euro, que ha sido bien pegada por la enfermedad, un decrecimiento del 7.5%. China, que se esperaba un crecimiento del 6%, pero que en los últimos 12 o 15 años ha crecido a tasas entre el 8 y el 10%, y que logró una recuperación rápida y reactivar la economía relativamente rápido, se espera un crecimiento solamente del 1.2%. Y América Latina, algo un poquito más cercano a nuestras fronteras, cuando se esperaba un crecimiento modesto de 1.6%, ahora esperamos un impacto de 5.2% de decrecimiento.
Adicionalmente, muchos estarán enterados, el petróleo, comparando datos del 1 de enero a datos de ayer, a pesar del acuerdo que se logró en la semana pasada entre los principales países productores y exportadores de petróleo, el precio del petróleo ha caído un 52%, porque se espera que ese acuerdo de reducción en la producción, que es más o menos de 10 millones de barriles diarios, no compense la reducción en la demanda que se viene como producto del COVID. Solamente en las últimas 3 semanas en Estados Unidos se han presentado 16.7 millones de reclamos para el subsidio de desempleo. Esto da una idea de cómo está siendo impactada la economía de Estados Unidos. Y tratemos de extrapolar esto a cómo vamos a enfrentar países que no tenemos el subsidio de desempleo, esta inmensa crisis humana que, como les decía al principio, tiene dos ámbitos. Un costo humano grandísimo en vidas, pero también en medios de vida. Hay ya más de 2 millones de casos confirmados de COVID globalmente y afecta prácticamente a todos los países. Más de 180 países en el mundo están siendo afectados. Originalmente habíamos tratado sugerido esta presentación con el concepto, con el nombre de Respondiendo a la Volatilidad, y no encontramos un mejor gráfico que este para mostrar esa representación. El 19 de febrero, cuando todavía en Estados Unidos no se había tomado posesión del verdadero impacto del COVID, el Standard & Poor's 500 llegó al punto máximo histórico de 3.386 puntos. Pero la volatilidad se disparó, dada la incertidumbre, y con ese aumento de volatilidad, la liquidez del mercado se ha deteriorado de forma importante, inclusive en los mercados que tradicionalmente son considerados profundos, como el mercado de deuda pública estadounidense. Y esto ha contribuido a movimientos bruscos en los precios de los activos. Ustedes ven en este gráfico el punto más bajo ahí, que no tiene el número, pero ese punto, el Standard & Poor's llegó el 23 de marzo a 2.237 puntos. Esto es una caída del 33% en el precio de los activos que están contenidos ahí. Y ha habido recuperaciones oscilantes, y al dato ayer, el estándar todavía estaba en 2.850 puntos, que aún así representa una contracción del 16%. Ahora, estos son los resultados de una encuesta que EY realiza periódicamente, globalmente. Se llama el Capital Conference Barometer. La encuesta se realizó entre el 5 de febrero de este año y el 26 de marzo. Fue publicado a finales de marzo e incluyó entrevistas a más de 2.900 ejecutivos en 46 países. La encuesta, como les decía, inició el 5 de febrero y en esas fechas teníamos respuestas inicialmente optimistas, pero la perspectiva se fue oscureciendo rápidamente después de que el Standard & Poor's alcanzó esa cifra récord del 19 de febrero que les decía en la filmina anterior. Los invitamos a consultar este informe entero, es público en el site de EY, pero queríamos destacar aquí los siguientes datos. Primero, los 73% de los encuestados esperan que el COVID tenga un impacto severo en la economía. Y entonces todos ellos se han visto obligados a revalorar sus expectativas de crecimiento. 52% están tomando medidas para cambiar su cadena de abastecimiento y están teniendo que reconfigurar sus operaciones. Eso es lo que le llamamos el now. Eso está sucediendo ahora, en el presente. 49% de los encuestados ya estaban experimentando márgenes de utilidad iguales o menores a los que tenían hace 2 años, que es una fecha interesante porque hace 2 años los márgenes ya estaban siendo presionados hacia la baja.
Para el next, para lo que sigue, queríamos destacar estas siguientes cifras. El 72% de las compañías están en medio de un importante plan de transformación. Y esto es bien revelador porque a pesar de la crisis, los ejecutivos mantienen planes ambiciosos de transformar sus negocios. Y finalmente, una cifra similar, 72%, nos comentaron que están realizando revisiones estratégicas de sus portafolios con mayor frecuencia. Y cuando hablamos de portafolios es en qué sectores están invertidos esas compañías. Y esto es bien importante destacarlo porque cuando la situación se aclare, lo que se espera es que los ejecutivos se moverán bien rápido, inusualmente rápido, para tratar de reimaginar, para tratar de reformar y de reinventar sus negocios. Esto es atendiendo lo que más adelante vamos a explicar un poquito como el billón. Queríamos compartir esta gráfica porque creemos que es importante entender esta dimensión. La crisis del COVID es única por su combinación de desafíos y esto hace que el proceso de mitigación sea altamente complejo. ¿Por qué decimos que es única? Por la naturaleza de la crisis. Esta crisis tiene un impacto sobre la demanda, pero también tiene un impacto sobre la oferta, sobre el abastecimiento. Y estos dos impactos surgen al mismo tiempo, en paralelo. Y esto no lo habíamos visto en ninguna otra crisis. Hay una incertidumbre altísima. Hemos conocido la velocidad con la que el COVID ha impactado, pero todavía persisten dudas acerca de qué tan profundo va a ser el impacto y qué tan duradero va a ser ese impacto. Esos dos elementos todavía son inciertos. Tercero, por el nivel de contagio que tiene la crisis. Esto es un problema sistémico, un impacto generalizado para empresas, para comunidades, para personas, para mercados. Difícilmente podemos pensar a alguien que no esté siendo impactado por esta crisis. Y además todo esto, para adobarlo un poquito, todo inmerso dentro de una era de una complejidad global incrementada. Y destacamos un par de elementos. Esta crisis se está desarrollando en un momento en donde se avecinan las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y esto habría podido afectar no solo las respuestas iniciales a la crisis, al virus, sino también las decisiones que hoy en día se están tomando. Y luego la guerra del petróleo, hace unas semanas los principales países productores y exportadores no se pusieron de acuerdo en cómo responder a la crisis y se desató una guerra de precios que se ha tratado de minimizar con los acuerdos de la semana pasada, pero que parece, como les decía antes, que no va a ser esto suficiente. Ahora, no los quería dejar con una perspectiva totalmente negativa. Y antes de pasar al now, al next, al billón, quería comentarles muy rápidamente que si bien es cierto, las economías están siendo altamente impactadas, también los expertos esperan un rebote. Y hay algún debate en si ese rebote va a ser en forma de una V o va a ser en forma de una U, pero finalmente sí se espera para el 2021 una recuperación. Y el Producto Mundial se espera que crezca 5.8% en el 2021, que compense, que más que compensa el decrecimiento del 3% que hoy en día estamos teniendo. En Latinoamérica, esos son datos también de las perspectivas de economía mundial del Fondo Monetario Internacional publicadas ayer. Para América Latina, la recuperación no se espera que sea tan elevada, sería solo de un 3.4%, lo cual significa, si este año va a caer en más de un 5%, al final del 2021 todavía vamos a estar un poco más bajos que lo que terminamos en el 2019. Sin embargo, sí se vislumbra algún tipo de recuperación. Los tres horizontes, el now, el next and beyond.
Y aquí quiero hacer dos elementos. Primero, tratemos de apartarnos un poquito del concepto de crisis, porque esta recomendación que damos en la firma no necesariamente surge a partir de la crisis, sino que esta es una estrategia que se debería considerar porque el mundo de por sí es un mundo en constante disrupción y transformación. Se ha acrecentado muchísimo por el efecto de la crisis, pero en una era de rápida disrupción, los líderes de las empresas deben balancear de manera simultánea objetivos de corto y largo plazo. Y eso es lo que queremos decir. No, y nosotros en EY vemos esto operando a lo largo de 3 horizontes o a lo largo de 3 dimensiones. El presente, el now, lo que sigue, el next, y tratar de imaginar algo más allá. En medio de una crisis mayor como la que estamos experimentando, el instinto natural es redoblar los esfuerzos en el ahora, en el presente, en el now. Cuando la sobrevivencia de la empresa está en juego, responder a las amenazas inmediatas claramente toma mayor importancia. Y a pesar de que esto es entendible, los ejecutivos no pueden darse el lujo, las juntas directivas no pueden darse el lujo de ser totalmente reactivos. Deben también planificar y anticipar y explorar lo que sigue, el next. Y finalmente es crítico mantener al menos un ojo en lo que hay más allá. Por la sencilla razón, ahora incrementado, de que las crisis más importantes, las de mayor impacto, modifican el paisaje competitivo en el largo plazo. El mundo en el otro lado de la crisis puede verse muy diferente de cómo lo entendemos hoy en día. La siguiente filmina hablamos específicamente del now. Y qué vemos sucediendo en el cortísimo plazo. Y los esfuerzos posiblemente de todos los que están aquí oyendo este webinar, posiblemente están concentrados ahí, en estabilizar el negocio, en gestionar la crisis, proteger los clientes, proteger las marcas, hacer una gestión financiera muy agresiva a corto plazo, muy preocupados por la cadena de suministro, etc. El next en este contexto de la crisis del COVID-19 lo vemos como las actividades que la empresa deba seguir para construir resiliencia empresarial. Y para garantizar que la empresa se encuentre preparada si la crisis continúa, pero también se encuentre preparada para el rebote. Que, como les decía antes, todos los expertos coinciden en que se va a dar. Algunos hablan un poquito más temprano, en el último trimestre de este año. Algunos dicen que la crisis va a extenderse posiblemente el primer trimestre del próximo año, pero sí hay consenso en que va a haber un rebote. Y finalmente el billón. Y el billón aquí lo vemos en el entendimiento del nuevo normal. ¿Cómo se va a ver el mundo después? Para referirse ahora al now y entrar un poquito más en materia, quiero cederle la palabra a mi socio Pablo Bonsangue. Pablo, ¿estás ahí? Sí, gracias Eduardo. Perfecto. Bueno, que nada, un saludo y agradecimiento a todos los participantes, esperando que se encuentren todos en perfecto estado de salud. En los principales retos del NOW que estaba comentando anteriormente Eduardo, pues enfrentamos sobre todo en el corto plazo a una contracción de nuestros ingresos que nos va a llevar ineludiblemente a una contracción del efectivo, ¿no? Y como mencionaba Eduardo, esto es una crisis sistémica que afecta tanto a mis clientes y a mis proveedores. Estas medidas que se han tomado para proteger la salud de la población,
referentes a la cuarentena, a las restricciones en viajes, pues nos afectan y nos impactan directamente en nuestra fuerza de venta y nos llevan a pérdidas probablemente operativas, por impacto en los márgenes, porque los gastos fijos se me pueden haber incrementado o no puedo hacer frente a los gastos fijos actuales. Este corto plazo, si lo vemos en un poco mediano y largo plazo, pues nos va a llevar inevitablemente a una posible situación de sobreendeudamiento y a pérdidas de capital. Y entonces, pues vemos cómo ese NOW incluye temas muy diversos y muchos frentes abiertos. Si Mario, podemos pasar a la siguiente slide. Y aquí, en esta slide, lo que queremos dimensionar es cómo el equipo ejecutivo tiene que enfrentar diversas circunstancias, ¿no? De estabilizar esta situación que asegure la liquidez y las operaciones a corto plazo, enfocándose en esa generación del efectivo, que muchas veces puede ponerse en objetivos contrarios con lo que es la administración del capital de trabajo que hacemos en periodos normales, porque sean necesarios desprendernos de un inventario o tensar las situaciones con nuestros proveedores, ¿no? Algo que hablamos mucho con nuestros clientes en la actualidad es que valoren cuáles son sus operaciones críticas, que analicen su cadena de suministros para asegurarse un nuevo entorno donde se pueden producir restricciones en el comercio internacional y que nos lleven a necesidad de analizar proveedores o alternativos nacionales o internacionales. En ese entorno, pues hablamos también de, hoy, pues hay que renegociar y asegurar las situaciones actuales con nuestras entidades financieras. Todas esas recomendamos que se dispongan en su totalidad las líneas de crédito para asegurar esa posición. Y por supuesto, estas negociaciones parciales que nos permitan generar efectivo, ya sea pues, pidiendo un alargamiento de los plazos o no cancelar intereses y capital en el corto plazo. También es muy importante que comuniquemos en forma oportuna a todos nuestros stakeholders lo que está sucediendo y las medidas que estamos tomando para que nos permita ganar confianza, o sea, nuestros accionistas, nuestros proveedores, nuestro personal, tiene que saber qué estamos haciendo para generar confianza en nuestro entorno. Y también hablamos de, pues hay que estar muy atentos a todos los beneficios gubernamentales que se puedan estar poniendo sobre la mesa, tanto laborales como fiscales o monetarios, que nos puedan llevar digamos, a sobrellevar mejor este entorno de incertidumbre y gran dificultad que estamos viviendo. Mario, si pasamos a la siguiente, ahí está, te agradezco. Aquí en esta slide lo que presentamos es un estudio de JP Morgan sobre la media de los días de efectivo que tienen las empresas. Según dicho estudio, la mediana de reserva de días de efectivo está en 27 días. Si bien vemos cómo la curva está inclinada hacia la izquierda, ya que de los 12 sectores, 8 de ellos tienen 30 o menos días de efectivo. ¿Esto qué nos pone de manifiesto, digamos? Pues que estamos en un tema contrarreloj, donde el cual la importancia del tiempo y la velocidad donde tomamos las decisiones es clave. Y lo segundo que queremos enfatizar, todos aquellos que somos financieros, es cómo la caja es la única realidad. En este momento, digamos, el NOW es sobre todo una crisis de tesorería y que requiere, digamos, que pongamos nuestro énfasis en ello. Si vamos a la siguiente, por favor. Y en esa, siendo esto una crisis sobre todo de liquidez, la persona que está en el centro de ese huracán
es el CFO, el director financiero, que necesita de nuestro apoyo, con experiencia, que necesita ancho de banda, necesita manos, necesita herramientas útiles para él poder administrar esa liquidez, tomar todas esas decisiones difíciles que tiene que hacer frente, ¿no? Lo que mencionábamos, de menores ingresos, de limitaciones de financiamiento, cómo ese equipo puede estar sobrecargado y puede tener algún problema, que Dios no lo quiera, de salud en su equipo. Cómo las exigencias de los accionistas y acreedores pues van a seguir siendo, y lo que hablábamos anteriormente de esas comunicaciones que sean efectivas. Y por supuesto en un entorno de incertidumbre e información incompleta, ¿no? Y aquí queremos enfatizar, digamos, a todos aquellos que están en la función de dirección financiera, la importancia de entender que esto es una proyección de efectivo, no de resultados, y la importancia de tener en cuenta que tenemos que evaluar escenarios y alternativas. Mario, si vamos a la siguiente. Lo que hacemos y nosotros nos gusta siempre poner sobre la mesa es preguntarnos esos temas complicados y difíciles que necesitamos analizar, necesitamos discutir para poder llegar a una solución. Y aquí sobre esta slide lo que ponemos es aquellas preguntas que un CFO tiene que hacerse en un entorno como el actual, y que tiene que analizar para poder resolver y poder sobrevivir en este now que hablábamos, ¿no? Aquí lo primero que entiendo, digamos, que tiene que ponerse sobre la mesa es cuánto es nuestra capacidad de maniobra, cuántos días de efectivo tenemos. Aquí nosotros hablamos mucho de ese cash flow de proyecciones de 13 semanas, donde pongamos un listado detallado de todos nuestros cobros, de todos nuestros pagos, y qué alternativas tenemos para hacer frente a los mismos, y qué medidas podemos tomar para mejorar ese cash flow. Y como volvemos a hacer énfasis, en la liquidez no es como cuando proyecto resultados, donde si tengo una caída en los ingresos de un 5%, pues lo puedo recuperar con un menor nivel de gasto. Pues, si me equivoco en una fecha de cobro, pues probablemente puedo tener un problema para hacer un pago a un proveedor y generar una disrupción en mi cadena y generar un problema mucho mayor. Entonces tengo que analizar, como decimos ahí, diferentes escenarios. Es importante analizar todos esos covenants, sentarme con los bancos y en un entorno como el actual, analizar qué posibilidades tenemos de obtener mejoras y aplazamientos en nuestros pagos. Por último, como hablábamos, también se tiene que hacer, es el momento, digamos, y ya preparándonos un poco para el siguiente paso, es si luego de esta crisis, cómo va a quedar mi estructura de deuda y capital propio, y si va a ser necesario a recurrir a una financiación no tradicional, como pueden ser un fondo de inversión, como pueden ser alianzas estratégicas. Eso es algo que estamos viendo mucho que se va a producir en el mercado, y es una oportunidad para analizarlo y ponerlo sobre la mesa. Y finalmente, y eso, digamos, para terminar, tengo que empezar a gestionar este now pensando en el rebote y pensando en que mi estructura financiera me permita hacer frente a ese nuevo entorno que ahora seguiremos comentando, ¿no? Y ya dejo la palabra nuevamente a Eduardo. Gracias, Pablo. Vamos a hablar un poquito de cómo nos preparamos para la recuperación. Quizás a manera de resumen, el now en esta crisis es fundamentalmente un enfoque en la liquidez. Estoy seguro de que todos ustedes en mayor o menor medida lo están experimentando. Y si no, lo van a experimentar. El concepto de que cash is king.
Y los ejecutivos están trabajando en modo crisis. El objetivo de esa etapa del now es parar el sangrado. ¿Por qué? Porque esto compra tiempo. ¿Y por qué queremos comprar tiempo? Para reestructurar la deuda de la compañía. Es más, muy probablemente para modificar la estructura de capital de la empresa y posicionar a la compañía para un nuevo despegue. Y esto se convierte en el punto de inflexión. Si no nos reestructuramos, es posible que sigamos el camino de la línea punteada. La reestructuración permite el rebote, lo hace viable y luego podemos pensar en el billón. Ahora bien, el pensar y prepararse para ese next es ahora. Irónicamente, tenemos este juego de palabras. Ya deberíamos estar con estos temas en nuestras mesas de dibujo. Si queremos transitar por esa curva sólida que baja pero que rebota y que después sigue creciendo, tenemos que estar pensando en lo que sigue ya. Ahora, ¿cómo planificamos para esa recuperación? Estos datos también vienen del Capital Confidence Barometer que les decía, porque el primer paso es para poder iniciar la planificación de lo que vendrá después de la crisis del next, es entender cuándo va a suceder eso, o tratar de tener la bolita de cristal que me diga cuándo vamos a recuperarnos. Y esos 2.900 ejecutivos respondieron a esta pregunta que pusimos aquí. ¿Bajo qué escenario económico se encuentra trabajando su compañía? Esto en términos de cómo están haciendo sus proyecciones, cómo están modelando ustedes el futuro. Y tenemos estas respuestas interesantes. 38% estaba pensando que la recuperación se iba a dar a partir del tercer trimestre del 2020. Y el 54%, un poco más que la mitad, estaba pensando en un periodo más largo de actividad económica baja, extendiéndose hasta inicios inclusive del 2021. Y todavía hay algunos pesimistas que estaban pensando en un periodo de recesión más sostenido, una recuperación hacia el 2022. En Costa Rica tenemos retos, porque una de las importantes retos, porque una de las industrias más afectadas, de los principales perdedores de esto, es el turismo. Y es difícil pensar cómo reactivar el turismo internacional. Posiblemente se reactive primero el nacional que el internacional, si todavía no existe una vacuna, mientras no exista una vacuna para la crisis. Pero entonces, una vez que tenemos el horizonte de tiempo, pasamos al siguiente paso, es cómo retomamos los proyectos de transformación. Las empresas ganadoras ya tenían proyectos de transformación en sus compañías, en sus objetivos, y posiblemente los pusieron on hold, los sostuvieron, ¿ok? Pero vemos entonces, cuando tengamos el horizonte en el momento en que se va a dar esa posible recuperación, ese posible punto de inflexión, debemos retomar rápidamente los proyectos de transformación. Segundo punto, debemos mantener una revisión constante de la estrategia de la compañía y del portafolio. ¿En qué negocios estamos? ¿Por qué estamos en esos negocios? ¿O por qué deberemos seguir en esos negocios o no deberíamos seguir en esos negocios? Sería inteligente, tengo dudas acerca de mis proveedores. ¿Podría ser inteligente tener una inversión en el capital de mis proveedores para ayudarlos a subsistir, pero también para asegurarme yo que me van a entregar los materiales o los productos que necesito para yo ejecutar mi actividad principal? En fin, les dejo esas preguntas ahí. Todo esto nos llevaría entonces a priorizar cambios en la asignación de recursos.
En buen español, ¿a dónde meto plata y a dónde no meto plata? Y finalmente, un enfoque en oportunidades de crecimiento orgánico, y se ven inorgánico, lo hemos subrayado, destacado con el amarillo, porque estamos seguros de que vendrán oportunidades de crecimiento inorgánico. Y si tengo el músculo, deben ser estrategias que debería considerar. Ahora, administrar durante la recesión requiere un enfoque operativo, como ya lo hemos dicho, es cuidar los ingresos. Planificar para la recuperación implica mayor énfasis en aumentar la rentabilidad y en atraer y retener clientes. La transformación requiere un cambio de estrategia. En algún momento los ejecutivos deberán cambiar ese modo crisis, esa forma de gestionar la compañía que posiblemente tienen hoy en día, para reenfocarse en el futuro, en el crecimiento, en la rentabilidad. No solo subsistir, no solo navegar la recesión, porque si nos enfocamos en eso, compramos tiempo, pero eventualmente seguiríamos la línea punteada que mostramos en la gráfica anterior. Una vez que algún sentido de normalidad llegue, los negocios se van a enfrentar de nuevo a retos más convencionales. ¿Qué productos y servicios llegan al mercado más rápido? ¿Quién tiene ese tipo de ventajas? Ahora, aquí también hablamos acerca de revisiones del portafolio. Y estas revisiones deben servir para identificar activos, o sea, negocios en los que están en riesgo de disrupción o que enfrentarán retos en el futuro para crecer. Porque esto podría ser un indicio que nos lleve a concluir que podría ser mejor que esos negocios, que esas unidades estén en manos de un tercero y no mías. Y aquí estamos presentando la idea de que puede ser inteligente también pensar en hacer desinversiones de algunas actividades que se están manteniendo hoy en día. Decimos aquí, planificando para la recuperación, cómo priorizar la asignación de los recursos, que por sí son limitados. Entonces, esto que les estoy comentando va a permitirle a las compañías identificar de manera temprana si hay oportunidades de crecimiento, pero también va a evidenciar áreas de bajo desempeño. Y si esto es así, esto les permitirá prepararse para desinvertir y reinvertir si la necesidad se presenta. Desinvertir en activos en distrés o bajo estrés es una tendencia típica durante la crisis. Y muchas veces ese es el fondeo que necesitamos, la fuente de liquidez que necesitamos para la recuperación. Muchas compañías también se van a dar cuenta de que los competidores de ayer no son una amenaza inmediata para sus planes de crecimiento. Y también están en capacidad de identificar áreas de riesgo inminente. Y posiblemente, si tienen suficiente visibilidad, suficiente visión, suficiente imaginación, de adquirir a potenciales ganadores de forma temprana, cuando las compañías se están expandiendo, y que se lleguen a convertir, o que se podrían potencialmente llegar a convertir en competidores importantes. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos. Tenemos una filmina de levantamiento de capital, porque para tener los ojos bien abiertos, para poder invertir, se va a necesitar tener los recursos. Entonces, es posible que en el contexto de esta crisis, de nuevo, los grandes desafíos existan en cómo proyectar resultados y flujos de efectivo, porque
Posiblemente estamos todos viviendo una época en donde la historia reciente no nos sirve para proyectar el futuro cercano. Y los bancos para reestructurar deudas es muy posible que requieran una verificación, lo que llamamos nosotros una verificación independiente de los planes de negocio. Eso es algo que estamos viendo y que estamos recibiendo de nuestros clientes, la necesidad de que los acompañemos en sus planes de renegociación de largo plazo con los bancos, porque los bancos están también preocupados del porvenir, de qué va a seguir, y a veces requieren verificaciones independientes, alguien que de una manera objetiva y fuera de la empresa emita una especie de opinión, es decir, esos planes de negocio son viables, son factibles. Y también es posible que ese refinanciamiento no provenga de fuentes tradicionales, como son los bancos comerciales, y estamos muy acostumbrados a solo acceder a ese tipo de financiamiento, y cuando pensamos en necesito un crédito, pensamos en los bancos comerciales. En EY creemos que es muy importante ampliar el ancho de banda, y es importante pensar fuera de la caja, out of the box, como dicen los gringos, de manera creativa, pensar en estructuras no usuales, por ejemplo, deudas subordinadas, deudas convertibles, sale and leasebacks, cosas que tal vez en el pasado, por la facilidad de acceso al crédito, no nos veíamos obligados a pensar. Yo creo que son alternativas que deben estar en nuestras mesas de dibujo. Y esa reestructuración, si la hacemos bien, muy probablemente es lo que permitirá el rebote. Es lo que permitirá la inversión en CAPEX que habíamos congelado y que es necesaria para crecer. La reestructuración permitirá financiar los procesos de automatización, los planes de resiliencia, etc. Ahora, les hablaba de fuentes no tradicionales y algunos me podrán preguntar, bueno, ¿quiénes? Bueno, hicimos esta gráfica simplemente para presentarles algunas ideas. En la parte superior izquierda está la banca comercial. Verán bancos que no necesariamente son costarricenses, y eso está más relacionado con el alcance regional que tenemos en la firma. Tenemos relaciones con todos estos bancos. Algunos de estos sí están en Costa Rica y tienen operaciones acá, pero algunos otros operan de manera remota, en fin. Pero esa es la banca comercial. Queremos más bien dirigir sus miradas hacia la banca multilateral. Puede ser interesante, llegó el momento de dar una mayor atención a la banca multilateral. Normalmente la banca multilateral tiene algunas debilidades, digamos, son más lentos para moverse, pero tienen algunas fortalezas. Uno, pueden darnos créditos a plazos más largos. Sus tasas de interés son competitivas. Están dispuestos a financiar actividades que la banca comercial podría considerar como de mucho riesgo, principalmente en el contexto de la crisis. Es decir, podrían apoyar con mayor fortaleza a los, para no decir perdedores, a los no ganadores en este proceso de crisis. Y finalmente los fondos de capital privado. Ahí dimos solo algunos ejemplos de fondos con los que tenemos relación en EY, que los conocemos bien y que sabemos que están dispuestos a invertir en Centroamérica, en actividades que posiblemente hoy en día lo necesiten más que otros, y también con estructuras más creativas, con deuda subordinada que apoye el balance de la compañía para que de esa manera la banca comercial entonces sí me haga el desembolso que me tenía congelado porque mis números se han deteriorado. En fin, les dejo ahí un par de segundos más para que vean y quedamos a la disposición de todos ustedes para
si es necesario compartir un poquito más de cómo manejar las relaciones con eso, con estas fuentes de capital. Y quería terminar esta sección del Next con dos filminas. De la misma manera como lo hizo Pablo, presentándoles algunas preguntas que nosotros consideramos críticas que los ejecutivos deben plantearse. Como les decía, que se lo deben plantear ya, en las mesas de dibujo ya. ¿Cómo puede operar su compañía, usted, en un entorno inusual? De ahora en adelante va a ser fundamental, si no lo hayan hecho antes, que los ejecutivos asuman siempre que es posible un evento inesperado y deberíamos planificar en consecuencia para estar preparados. Segunda pregunta. ¿Conoce usted cuál es el eslabón más débil de su portafolio? Y si lo conoce, la pregunta es, ¿debería estar en ese negocio? ¿Por qué? Hay medidas alternativas de por qué, de dónde invertir en los recursos que están atados a ese negocio. Tercera pregunta. ¿Tiene usted la capacidad de mirar más allá de la crisis inmediata para definir los próximos pasos? Cuarta. ¿Está preparado para un nuevo entorno? ¿Se lo logra imaginar? Porque ya no es lo mismo del pasado. Quinta, ¿cómo puede aprender del pasado para ser más audaz en el futuro? Y queríamos ponerles eso ahí porque aquellas empresas que realizaron adquisiciones que, entre comillas, audaces en el periodo inmediatamente posterior a la crisis anterior, a la crisis del 2008, 2009, obtuvieron un rendimiento superior a sus pares en la siguiente década. Estos son datos empíricos de mercados abiertos, de mercados organizados. Pero no tiene por qué no ser igual para los mercados latinoamericanos o los mercados centroamericanos. Los ejecutivos deben estar listos y ser capaces de ejecutar las adquisiciones que impulsen el crecimiento. Y finalmente, la tecnología seguirá siendo un factor vital en la transformación, quizás impulsada por una adquisición de tecnología. Y algunos ejemplos les quería dejar aquí para finalizar. Esta filmina es medios de pago sin contacto. Cómo hacer compras sin tener que físicamente trasladarse a un supermercado. ¿Cuáles son los productos que físicamente no necesito ir al supermercado para recibirlos en la puerta de mi casa? Y ese Next, como conclusión, nos deja listos, nos prepara para el billón. Con visión y planificación estratégica, las compañías pueden emerger más fuertes después de la crisis. Y este es el mensaje positivo. Hay riesgos, sí, pero vendrán oportunidades. Pero las ventanas de oportunidades se abrirán durante un periodo corto de tiempo y hay que encontrarse preparado. Aquí damos 4 ejemplos. El número 4 me gusta a mí particularmente. Para poder crecer, para poder ser exitosos, necesitamos tener talento en nuestras compañías. Y a veces el talento es escaso, pero es posible que ahora se encuentre disponible. Entonces, siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es nuestra decisión de cómo verlo. El número 2 también quería destacarlo aquí. Para aquellos que tengan el apetito y el estómago para realizar inversiones cerca de este momento, es muy posible que en los próximos meses tengamos
precios de los activos y valoraciones que han estado hacia la baja y podrían ser fuentes de adquisiciones parciales o totales con precios y con valores interesantes. Con eso termino y les cedo la palabra a Mario para que les hable un poquito del beyond, de la transformación. Eduardo, aquí hay un slide que me parece que vos sos la persona más apropiada por tu experiencia en fusiones y adquisiciones y si querés después sigo yo. Ok, déjame ver. Ok, bueno, este era un dato que complementa los que poníamos en una de las primeras filminas. También proviene del Capital Confidence Barometer. Hicimos esta pregunta: ¿espera que su empresa busque activamente fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses? Recuerden que esta encuesta la corrimos en los meses de febrero y marzo, cuando ya el COVID estaba. Había posiciones más optimistas al primero, pero estas son respuestas que se dieron después del 19 de febrero. El 54% de los encuestados nos respondieron que sí. Y es por eso que decimos, las empresas ganadoras posiblemente estarán más enfocadas a tener esto dentro de sus estrategias de crecimiento, porque el crecimiento orgánico va a estar doblemente retado. Por la recesión, por la desconfianza de los consumidores, porque se va a presentar un rebote, pero no necesariamente el rebote es en forma de V, sino quizás más en forma de una U alargada. En fin, entonces queríamos terminar de compartir este elemento en este momento. Gracias, Eduardo. Bien, vean, como nos decía Eduardo previamente, vivimos en una crisis de salud y financiera sin precedentes. Eso va a marcar a nuevas generaciones de hoy en adelante. Y tal vez lo que hemos hablado, si usted es una empresa grande y tiene que repensar sus fuentes de capital y tiene oportunidades ya sea de comprar o vender activos, esto pudo haber sido muy útil. Pero también sé que nos acompañan empresas pequeñas y medianas, que de pronto estas cosas no son tan relevantes para ellos o incluso personas independientes. Pero lo que sí creo que es relevante para todos hoy es ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo va a cambiar esto? Yo diría que podemos hacer una analogía que el COVID-19 es como un túnel largo y oscuro que nos va a llevar a un nuevo lugar. No sabemos ni qué tan largo ni qué tan profundo, ¿verdad? Es ese túnel, pero lo que sí tenemos que tener certeza es que nos va a llevar a un lugar muy diferente y que no es la misma realidad que teníamos en el año 2019. Es decir, esto nos va a llevar a lo que hoy estamos conociendo como un nuevo normal como personas, un nuevo normal como profesionales, un nuevo normal como empresarios, como ejecutivos. Imagínense que esto es como haberle presionado el botón de reset a su computadora. O sea, haber hecho un control alt delete para los que usan Windows, ¿verdad? Es una realidad, digamos, sin precedentes que va a reestructurar el orden económico, social en que los negocios han operado. Entonces, déjenme contarle cómo estamos estudiando qué va a ser ese nuevo normal y cómo nos podemos imaginar el mundo después de esta pandemia. Bueno, vemos grandes implicaciones en la globalización y el comercio internacional. Una de las grandes tendencias que ya traía el mundo era la globalización. Hoy la sociedad se está cuestionando seriamente si la globalización era el camino correcto. De hecho, fue la misma globalización y el hecho que todo el mundo pudiera viajar a cualquier parte del mundo cuando quisiera, lo que hizo que este virus se esparciera más rápidamente, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que ese péndulo va a cambiar dirección y en vez de seguir hacia la globalización, probablemente vamos a ver un movimiento más hacia lo local. Vamos a ver gente queriendo apoyar más lo que se hace en sus comunidades, ¿verdad? Las empresas, por otro lado, ya no van a querer depender de un solo suplidor y no van a querer poner todos los huevos en una misma canasta. Esa canasta era China, que se ha convertido en la fábrica del mundo.
Entonces, de pronto ya no vamos a querer empresas tan eficientes, sino empresas más resilientes, es decir, que tengamos alguna duplicación en las cadenas de suministro, duplicación de proveedores, siguiendo principios claves de supervivencia como lo hace la naturaleza. Por eso es que los seres humanos tenemos 2 pulmones, 2 riñones, por si uno nos falla. Vamos a ver una redundancia importante en las cadenas de suministro. Otra área importantísima donde estamos viendo mucho cambio es el tema en la tecnología y la innovación. Yo creo que el COVID va a ser recordado como el mayor catalizador que hayamos tenido hacia la transformación digital. Para aquellos que lo estaban dudando, ya no es tiempo para dudarlo. De repente la crisis nos forzó al teletrabajo, nos forzó a vender por canales digitales, nos está forzando a colaborar virtual, ¿verdad? Entonces, no hay duda que la crisis va a acelerar la transformación digital de las empresas, particularmente en 3 áreas. Vemos que en el e-commerce, en la automatización de procesos, en el trabajo remoto, y en otra área muy importante que es la ciberseguridad, que obviamente se exacerba cuando todos estamos yendo en línea, ¿verdad? Adicional a todas estas herramientas tecnológicas, la crisis nos está haciendo más innovadores, ¿verdad? Dicen que la necesidad es la madre de la inventiva. Y durante esta crisis hemos visto un renacimiento claramente enorme de la creatividad en el mundo. Desde cómo desarrollamos respiradores artificiales, ¿verdad? Localmente, cómo la gente está desarrollando mascarillas caseras con cosas que no nos imaginábamos, botellas de gaseosas, por ejemplo. El uso aquí en Costa Rica de renta cars, que es una industria golpeada, como medio de entrega de medicinas a pacientes crónicos con la caja del Seguro Social. Eso es, como decía Eduardo, realmente pensar fuera de la caja, usar un activo que se usaba para algo y usarlo para otra cosa. Hoteles transformándose en hospitales, centros de cuarentena, etc. Y ni qué decir la creatividad que hemos visto en los memes, y toda la información para hacernos más llevadera esta cuarentena. Yo creo que estamos viviendo algo semejante al renacimiento, y lo fantástico es que esta crisis abre las mentes, derrumba barreras, relaja la voz de la crítica y nos va a permitir hacer cosas que antes pensábamos que eran realmente imposibles, ¿verdad? Ahora bien, esta crisis también va a tener impactos sociales importantes. Vamos ¿verdad? Las crisis siempre traen grandes cambios sociales. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres salieron y se unieron a la fuerza laboral por primera vez, muchas de ellas, ¿verdad? Hoy estamos viendo grandes experimentos sociales como esto del dinero helicóptero, ¿verdad? La ayuda de los gobiernos a los ciudadanos, ¿verdad? Que puede ser la antesala a un salario universal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mayor cooperación entre el sector público y privado, porque ninguno lo puede resolver esta crisis por sí mismo. Inclusive estamos viendo más cooperación entre los partidos políticos ahora que tenemos un enemigo común, ¿verdad? Hoy anunció la gerente general de GlaxoSmithKline Beecham una alianza sin precedente con Sanofi de colaboración para investigar las nuevas vacunas contra esto. O sea, vamos a ver cosas que ninguno de nosotros nos hemos imaginado que podrían pasar, ¿verdad? Y esto va a hacer que repensemos el rol de los gobiernos, el rol de las empresas, y algunos nos estamos hasta cuestionando algunas partes de nuestra filosofía de vida, ¿verdad? Y para terminar, digamos, yendo hacia el consumidor, durante las crisis muchas personas definitivamente tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Y dicen que uno cambia un hábito en 21 días, ya llevamos más tiempo que eso en cuarentena. Entonces, muchos de estos hábitos se van a mantener inclusive después de la crisis. Déjenme darles un panorama de cómo estamos viendo que pueden cambiar las conductas del consumidor luego de la crisis, algunos hábitos que se pueden quedar para siempre. Solo para recordarles, cuando fue la crisis del SARS en China, eso permitió que el comercio electrónico estallara y se dice que fue uno de los grandes catalizadores de que hoy exista Alibaba. Entonces, esto va a cambiarnos para siempre. Entonces, vamos a tener, y esto, vean, pónganse ustedes en el lugar de ese nuevo consumidor. ¿Cómo vamos a cambiar nuestros hábitos y qué implicaciones va a tener eso para las ventas de nuestras categorías y para el rediseño de nuestras empresas? Entonces, ese nuevo consumidor, veamos, por ejemplo, en términos de la salud, obviamente hoy la telemedicina va a ser algo mucho más aceptado. La gente va a pensar más en salud mental, salud física.
se está disparando el consumo de vitaminas. Obviamente, apenas salgamos de esto, indudablemente el ejercicio al aire libre va a explotar. En alimentación, claramente la gente, estamos en un consumidor muchísimo más, ¿qué les puedo decir? El consumidor hoy ha perdido su trabajo, está trabajando una jornada reducida, tienen menos dinero, son más conscientes de cómo lo están gastando, es un consumidor vulnerable, con más incertidumbre, ¿verdad? Y hoy la gente le está prestando más atención a los precios. Entonces vamos a tener un consumidor que va a comer menos afuera, va a buscar comida más sana, comida más fresca, comida más local, va a estar más preocupado por el medio ambiente, como hemos visto, ¿verdad? En el transporte, la gente ya probablemente con la expansión del teletrabajo ya no va a querer vivir tan cerca del trabajo porque puede trabajar desde su casa. Tal vez ya no va a querer vivir en una torre de apartamentos y va a querer vivir en una casa que tenga un patio y más espacio verde, ¿verdad? Claramente vamos a ver que la gente va a dejar de consumir bienes más caros como automóviles, ¿verdad? Va a requerir más espacio y teletrabajo en sus casas, ¿verdad? En cuanto al trabajo, la gente, vamos a ver una reestructuración en la sociedad hacia el seguro del desempleo. Obviamente, como mencioné, el teletrabajo, el crecimiento de medios de contratación más flexibles, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos estamos preguntando si queremos inclusive cambiar de carrera y trabajar en industrias que sean menos expuestas a este tipo de crisis, ¿verdad? O sea, realmente todo nos lo estamos cuestionando. En entretenimiento, pues apenas podamos salir, creo que van a explotar mucho el tema de las reuniones familiares, de amigos, pero probablemente va a seguir la conducta, a seguir viendo video a través de streaming, ¿verdad? Y claramente vamos a ver una disminución en los viajes de vacaciones, sobre todo fuera del país y el entretenimiento fuera de casa, ¿verdad? Entonces, obviamente, un altísimo uso de tecnología. Y obviamente en la parte financiera, que ya éramos una sociedad bastante endeudada, con mucho deuda en tarjetas de crédito, claramente esto y tantos días de reflexión, estoy seguro que nos van a hacer pensar en ahorrar más, en cambiar de hacer compras grandes, digamos, a suscribirnos a servicios que podemos cancelar en cualquier momento, pagos sin contacto, como mencionaba Eduardo, y mucho más apoyo a la comunidad. Y para terminar, digamos, creo que se va a acelerar con la reflexión tan grande que estamos teniendo, el que deseemos vivir más experiencias que poseer bienes materiales. Yo veo que el péndulo del materialismo va a tener que cambiar después de esta crisis, sin lugar a dudas. Más compras en línea, evidentemente. Y tal vez menos preocupación por ropa y obviamente una disminución importante de las inversiones altas. Pensemos en electrodomésticos, muebles, inclusive bienes raíces. Obviamente este es un análisis preliminar que estamos haciendo. Todo es muy incierto, pero vamos a ver entonces qué sucede. Y lo que quiero que ustedes imaginen es, en ese nuevo mundo, en ese nuevo consumidor, cómo se va a adaptar usted como persona, como profesional y cómo se va a adaptar su compañía. ¿Va a ser su compañía una ganadora o una perdedora? Y la pregunta es, ¿qué cambios tengo que hacer hoy en mi portafolio de productos, en mi portafolio de servicios, en mis estrategias para ser exitoso en ese nuevo normal, ¿verdad? Algunas preguntas que usted debería hacerse en esta etapa de visión, ¿verdad? Es, ¿cuál va a ser el nuevo normal de mi industria? No tenemos ninguna duda que la estructura de las industrias va a cambiar. Algunas se van a hacer más pequeñas, otras más grandes, y muchas se van a consolidar ante jugadores que van a quedar debilitados. Y no hay duda que las participaciones de mercado se van a volver a repartir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser su estrategia de cara a esos cambios en el sector? De pronto, ¿qué va a significar éxito para usted luego de la crisis? ¿Éxito para usted hoy es rentabilidad? Probablemente no. ¿Supervivencia? ¿Va a ser salir menos golpeado? ¿Qué va a ser para usted éxito después de esta crisis? Y ante todos estos cambios en e-commerce, en modelos de negocio, en estructura de costos, claramente muchas empresas van a tener que reimaginar su modelo de negocio. Entonces, no permitamos que esta crisis mate lo más importante que necesitamos hoy, que es la imaginación, ¿verdad? Y como mencionaba Eduardo, no puedo dejar de insistir en eso. Si usted es de los pocos afortunados que tiene una buena posición de liquidez y de capital, hay que levantar la cabeza y pensar que van a aparecer oportunidades que usted nunca se había imaginado en la vida de adquirir a empresas o adquirir activos que jamás le hubiera pasado por su mente, pero que hoy tienen valoraciones
muy convenientes para su empresa, ¿verdad? Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, muy interesante todo esto, pero ¿cómo lo pongo en práctica? O sea, estamos hoy un equipo de crisis en esa sala de guerra pensando en el ahora, en esa respuesta inmediata que nos hablaba Pablo, en cómo mejoramos la liquidez. Bueno, usted necesita crear otro equipo, además de ese equipo de crisis que probablemente su empresa ya tiene, que es este equipo que le llamamos de estrategia ágil. Ese es el equipo que está un paso adelante, viendo lo que viene y obviamente pensando en estas cosas. En recopilar rápidamente inteligencia del mercado, esas señales débiles de cómo va a cambiar, en estar revisando cuáles son los escenarios que va a enfrentar su empresa más adelante, como decía Eduardo, reestructurar la deuda, identificar oportunidades y ver cuáles son las jugadas. Ahora, esas jugadas que usted puede seguir, jugadas estratégicas, van a depender de los escenarios que se vayan ejecutando. Entonces, usted tiene que tener ese libro de jugadas y viendo en qué momento es lo mejor dispararla. Por eso ese equipo tiene que estar comunicado con este equipo de crisis y prácticamente es como, llamémosle que el equipo de estrategia ágil son esas luces altas que su empresa debe tener en un carretera que está bastante nublada, ¿verdad? Para ver qué es lo que viene, para que su empresa pueda aprovechar esas oportunidades, ¿verdad? Y ya para terminar esta parte, ¿verdad? Piense, ¿cómo puede usted acelerar la transformación digital de su negocio? ¿Cómo va a rediseñar una cadena de suministro más resistente, resiliente, ¿verdad? ¿Qué va a aprender su empresa de esta crisis que cambie su organización para siempre? Este es el mejor momento de hacer los cambios que usted siempre ha querido porque la resistencia va a ser mínima, todo el mundo está abierto a adaptarse. ¿Y cuáles son esas oportunidades de crecimiento que se van a hacer y dónde usted tiene que invertir esos recursos? ¿Y qué métricas va a usar para medir el éxito de su organización a partir de ahora, verdad? Entonces, pasemos como a hacer un resumen de esto para escuchar algunas de sus preguntas. Como Eduardo mencionó, hoy el instinto natural es seguir la fuerza gravitacional del presente, ese now, y estar en modo reactivo, ¿verdad? Es muy difícil poner la mirada en el futuro cuando el bote está haciendo agua, ¿verdad? Pero es crítico que usted levante la mirada y vea qué es lo que viene y qué es lo que sigue, porque el entorno competitivo se está redefiniendo y se están produciendo cambios estructurales, cambiando las reglas del juego, nuevos competidores y nuevas propuestas de valor. Entonces yo digo, si Eduardo dice que cash is king, yo digo que strategy is queen. O sea, si el cash es el rey, la estrategia es la reina, porque usted no puede ir hacia adelante con los ojos vendados, ¿verdad? Entonces, tal vez para concluir y cerrar con un comentario de nuestro socio Luis Artavia, yo creo que usted tiene que reflexionar de pasar de modo reactivo a un modo más proactivo, de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva, y todos tenemos que tener una mentalidad de oportunidad ante la adversidad. Y yo los invito a que reflexionen en la siguiente pregunta que yo me hago todos los días. ¿Cómo puedo hacer para que esta crisis sea lo mejor que me haya pasado a mí personalmente y a mi empresa? ¿Cómo me puedo reinventar para ese nuevo normal? Luis. Gracias, Mario. Bueno, voy a quizás a hacer algunos resúmenes, algún resumen de lo que hemos conversado durante este web seminar. Creo que los estudios globales que nosotros tenemos básicamente nos hablan de que esta crisis, los sobrevivientes de esta crisis sanitaria que ha tenido un impacto importante en la parte económica, van a ser aquellas empresas que realmente tengan la capacidad de sentir y responder a los cambios resultantes. Esto es fundamental. Hay cambios en el hoy, hay cambios en el mañana y hay cambios en el más allá. Es importantísimo definir la estrategia de una forma asertiva para poder catapultarse hacia lo que viene. Y para poder definir esa estrategia de una forma inteligente, debemos anticipar las fuerzas que moldearán un futuro que todavía no tenemos total claridad de cómo será. Mario nos puso en perspectiva algunos cambios potenciales en los patrones de consumo
de la gente y de las empresas, pero es súper importante entender esas fuerzas para poder realmente desarrollar esa estrategia asertiva. No cabe duda que esta disrupción que hemos tenido representa una gran oportunidad para crear un mundo mejor de negocios, un mundo, digamos, sustentado en la creación de bienestar para toda la gente, no solo orientado a la generación de riqueza personal. Y me parece que eso es algo de lo que va a estar muy presente en el billón. Claramente hemos conversado, las 3 grandes dimensiones a observar en este momento son el ahora, básicamente cómo hacemos para tener la caja que necesitamos, el efectivo que necesitamos para sobrellevar esta situación y poder mantener nuestras operaciones, digamos, a flote. El después, claramente en muchas de nuestras organizaciones estamos enfrentando o vamos a enfrentar pérdidas, vamos a enfrentar un deterioro digamos, en nuestro patrimonio, que probablemente activará algunas acciones de parte de nuestros socios financieros, llámese bancos. Es importante que nosotros establezcamos las medidas para corregir esas situaciones, pero también que tengamos muy abiertos los ojos para aprovechar esas oportunidades eventuales de adquisición o incursión en algunos negocios que desde hace rato tenemos en mente. Y por último, el más allá, o el billón, que es básicamente cómo vamos a transformar nuestro modelo de negocio, cómo vamos a transformar nuestra estrategia para aprovechar esos cambios que se están dando para el futuro, un futuro que todavía estamos todos juntos dándole forma. Su organización y la mía superará esta coyuntura si logramos responder apropiadamente a estos retos. Si no planificamos en estas 3 dimensiones, muy probablemente nos quedaremos atrás y por consiguiente tendremos una dificultad adicional para salir adelante. Ahora, después y más allá, pensar en esas 3 dimensiones es la clave para poder enfrentar lo que estamos enfrentando o hemos estado enfrentando en estos días. Gracias y le paso de nuevo la palabra a Mario. Muchísimas gracias, Luis. En la pantalla van a ver, muchos nos han preguntado si vamos a compartir la presentación. La respuesta es sí. Si usted desea contar con los slides de esta presentación, con mucho gusto se los podemos enviar. Por favor, solicítelos al siguiente link y denos retroalimentación de qué le pareció esta presentación, una encuesta muy breve. Pueden sacar sus teléfonos y tomar una foto a ese código QR que los llevará directamente a la encuesta y a los datos, o pueden digitar ese sitio de internet que aparece abajo en la pantalla donde dice aquí short URL. Muchas gracias a todos los expositores. Tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. He estado recibiendo algunas preguntas aquí de la gente. Voy a proceder a leerlas. Pregunta alguien, ¿cómo sé yo cuando mi empresa necesita reestructurar su deuda o capital? ¿Existe algún indicador que me permita saber cuándo hacerlo? Creo que eso sería para Eduardo. Bueno, yo diría, un indicador per se, no existe un indicador. Pues posiblemente hay varios indicadores que me pueden a mí estar presionando y debo pensar
en reestructurar, ¿verdad? Y sí podríamos ver cuántas veces tengo qué nivel de EBITDA tengo y para hacerle frente al servicio de la deuda, al pago de intereses y capital. Y debería tener cierta holgura para no estar muy presionado en el día a día. Entonces uno diría que si alguien tiene en ese indicador una cobertura de una deuda que es superior a 4 veces, a 3.5, 4 veces el EBITDA, pues posiblemente tiene niveles de endeudamiento que eventualmente van a tener un impacto sobre la flexibilidad con la que se maneja la compañía. Pero en el corto plazo existen indicadores más sencillos y más prácticos. Si estoy teniendo problemas para el pago de la planilla y si veo que no me está dando suficiente dinero para pagar mi planilla 2 o 3 quincenas más adelante, posiblemente el indicador está más en manos de lo que hablaba Pablo, que es debo tener la capacidad de proyectar mi liquidez para las próximas 3 meses. Nosotros en el ambiente le llamamos 13 semanas, una proyección de liquidez de 13 semanas, porque eso es lo que me va a poner en evidencia de forma anticipada cuando voy a tener problemas. Y es muchísimo más fácil negociar con un proveedor o negociar con un banco cuando yo voy a negociar de manera anticipada que cuando tengo el agua hasta ahí. Entonces hay indicadores prácticos de razones financieras, pero en momentos de crisis posiblemente son indicadores más de proyección hacia dónde me veo yendo, de lo que me entraba normalmente a mi caja, me está logrando entrar otra vez el 100% o el 80% o el 70% o el 60% de eso. Entonces, mis reservas de liquidez, cuánto y mis ingresos, cuánto me van a durar. Ok, buenísimo. Tenemos una pregunta muy interesante, Fabrizio Ramírez, para Luis Artavia, que tiene que ver con la industria inmobiliaria. Dice, ¿cómo ven la industria inmobiliaria en este momento para invertir y tener lista naves industriales para cuando pase la pandemia y en especial bajo el régimen de zona franca? Sería un buen momento, Luis, para prepararse para tener esa capacidad. Bueno, yo creo yo creo que si hay algo que tenemos a nivel de industria inmobiliaria es que va a haber también un reacomodo de las facilidades, digamos, que están disponibles en este momento. Creo que eso va a liberar espacios que nos van a permitir atender, digamos, necesidades que hoy no están siendo atendidas, porque hay un redimensionamiento en general de las necesidades físicas de las empresas. Difícilmente los desarrolladores inmobiliarios en este momento se van a animar digamos, a hacer inversiones, a hacer inversiones adicionales. Pero que sí después de este proceso van a quedar disponibles facilidades que sí están existentes en función al reacomodo que está teniendo la economía, definitivamente, y eso va a representar también una gran oportunidad para todos los inquilinos actuales o potenciales. Muy bien. Aquí hay una pregunta muy interesante porque me parece que debe haber varias pymes que están hoy y tiene que ver, me parece que es para Eduardo. Dice, ¿cuál es la recomendación para generar confianza en los stakeholders? Y si puede una estrategia de crowdfunding financiero ser una alternativa, sobre todo para las pymes. Yo entendería, Eduardo, que el crowdfunding financiero es como que yo
busque a una masa importante de gente que cada uno dé, no sé, unos montos pequeños y financie mi empresa. No lo he visto mucho en Costa Rica. ¿Cómo te suena esa estrategia? Mira, a mí me suena interesante. Yo tampoco lo he visto mucho en Costa Rica y mucho dependería de la plataforma tecnológica. Mucho depende normalmente de la plataforma tecnológica que se tenga para poder promocionar esto de una manera masiva y que con aportes pequeñitos se pueda obtener el nivel de liquidez que se requiere. Pero esa precisamente me llama mucho la atención porque eso es pensar out of the box, ¿verdad? Y a pesar de que es algo que está un poquito más implementado en otras latitudes, podría valer la pena hacerlo ahora. Supongo que esto también, para funcionar aquí, hay que tener un caso de negocios ganador, para empezar, claramente. Pero lo segundo es empezar a tejer una red de relaciones que publiciten esos esfuerzos de crowdfunding. Pero me gusta en principio muchísimo la manera de pensar. Tendría la persona que está preguntando esto ser bien, estaría siendo innovador por lo menos para nuestra latitud y eso no deja de ser un reto, pero muy bien intencionado. Sí, yo lo he visto mucho en Nueva York, de que van a hacer un edificio de apartamentos y lo financian a puro crowdfunding. Lo he visto también en Australia, en proyectos de bienes raíces. Habría que ver cómo funciona para una pyme y si hay alguna restricción, digamos, en el sistema financiero, ¿verdad? Legal o algo así. Pero suena súper interesante, ¿verdad? Y la gente podría poner montos pequeños por un porcentaje de propiedad de la empresa. En el pasado, Mario, incluso cuando se hizo el lanzamiento del satélite costarricense, nosotros ayudamos a la asociación encargada de esto en un proceso precisamente de crowdfunding para levantar los fondos que se necesitaban para esto. Sí hay algunas consideraciones alrededor de regulatorias, alrededor de esto, pero no cabe duda que eso es algo que se va a poner en boga cada vez más. Vean, aquí hay un comentario de Orlando Bird. Yo conozco a un Orlando, si sos el que conozco, un gusto saludarte. Dice Orlando, veo una oportunidad país en el tema de turismo, ya que posiblemente cuando pase esta pandemia la gente preferirá viajar a países con pocos casos y buen manejo de la misma, con estadísticas serias y una red de salud sólida como la nuestra. ¿Qué opinan ustedes? A mí me suena súper interesante que ese podría ser un diferenciador futuro para atraer a los futuros turistas. Caso contrario, lo que le sucedió a España e Italia, que han manejado esta crisis, digamos, de una forma diferente. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez, Luis. Bueno, yo creo que no cabe duda que para el turista siempre, digamos, poder contar con condiciones apropiadas para visitar los países ha sido un factor importante en desarrollos, digamos, turísticos en nuestro país. Siempre ha sido importante la calidad de un hospital cerca, etcétera, etcétera. A mí me parece que definitivamente hay un valor agregado de nuestro sistema de salud que se ha logrado demostrar a través de la forma en que se ha administrado esta situación, por lo menos hasta ahora. Y adicionalmente creo que también ha habido un mensaje sobre el nivel de preparación de nuestra población para enfrentar este tipo de situaciones. De forma que creo que sí, adicional a lo que ya de todas formas dábamos como valor a los visitantes, pues vamos a tener algo más que adicionar a esa oferta. Ojalá, porque lo necesitamos. 3 preguntas más y ya terminamos el webinar. Y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado
hasta este momento. Una para Pablo, dice, ya mi empresa es exportadora de plantas, flores y follaje y se nos han caído las exportaciones al ser un producto que no es de primera necesidad. Ya hicimos una proyección de efectivo y tenemos, digamos, caja suficiente para 3 meses. Y la pregunta es esto suficiente o deberíamos prepararnos para un escenario más severo de la crisis? Hola, Mario. Gracias. Bueno, evidentemente la crisis actual es una situación de incertidumbre muy grande para todos y todos esperamos que dentro de 3 meses por lo menos ya haya una visibilidad más clara de cómo se va a recuperar, ¿no? Pero dicho esto, digamos, me parece excelente que la compañía se haya preparado haciendo esa estimación para sus próximos 3 meses, pero tiene que seguir adelante y entender cómo queda su situación patrimonial y entender, digamos, cómo va a poder afrontar los 3 meses siguientes y lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Prepararnos para el next y el beyond. Y si tiene que entender si su cadena hoy de distribución tiene que sufrir un cambio y analizar las alternativas comerciales que sean más convenientes en función de la situación. Okay. Y dos preguntas más. Una para Eduardo. Es una pregunta que dice, ¿cómo puedo saber si tengo que o vender mi empresa o tengo una oportunidad de comprar? Bonita pregunta. Vender la empresa. Quizás la respuesta más simplista, pero sea bien difícil, es la pregunta, ¿usted cree que su empresa podría estar mejor en manos de un tercero? Porque este tercero tiene algo que usted no le puede aportar a la empresa, llámese capital, llámese cadenas de distribución, llámese acceso a mercados, llámese lo que sea. O sea, si hay alguien en una mejor posición para manejar su empresa, yo pienso que por lo menos debería considerarse. La otra posición de tratar de ver si mi empresa debo venderla es si lo que yo percibo hacia futuro es un deterioro. Porque si yo percibo a futuro un deterioro de mi actividad porque mi proveedor principal entró en problemas y yo voy a tener mi producción detenida durante cierto tiempo, o porque mi comprador principal es Estados Unidos y Estados Unidos estamos viendo que tiene un decrecimiento económico de 5.7% y ya empecé a recibir rechazos de mi producción, pues podría valer la pena entender si puedo venderla pronto para lograr capturar algo del valor intrínseco que está en esa empresa y salir a venderla dentro de 6 o 7 meses cuando entonces ya mi valor, o un año cuando mi valor se ha deteriorado. Y entonces a final de cuentas recibir menos. Vender una empresa es un tema bien delicado que tiene elementos económicos, financieros, pero también emocionales. Podríamos comentar por aparte con esta persona si quiere hacerlo para darle algunas guías o algunas ideas más específicas. Ok, gracias, Eduardo. Y la última pregunta sería para Luis Artavia. Luis, vos que tenés conversaciones con tantos gerentes y juntas directivas en la región, la gente, pues una pregunta genérica, ¿qué están haciendo otras empresas, digamos, en estos momentos para enfrentar la crisis que digamos, que te haya llamado la atención y que pueda ser útil para los que nos están escuchando? Sí, yo lo que he visto a nivel de la región en estos días que llevamos administrando esta situación es un primer elemento, una conciencia muchísimo más fuerte sobre la importancia de administrar apropiadamente el capital de trabajo
y adicionalmente de convertir más rápidamente el ciclo normal de negocio en efectivo. O sea, independientemente de que las condiciones actuales exigen tener, digamos, suficiente liquidez, y el que tenga suficiente liquidez va a estar en una posición para aprovechar esas oportunidades que Eduardo nos planteaba o que Pablo nos comentaba, creo que esto ha hecho que todos nos demos cuenta que se puede todavía mejorar muchísimo en la parte de administración de capital de trabajo. Por otra parte, nuestras compañías en general en la región, y Costa Rica no es la excepción, están muy acostumbradas a financiar sus actividades con recursos o préstamos de corto plazo. Y ese es una, digamos, de los pecados capitales a nivel de las finanzas. Y me parece que esto lo que ha movilizado especialmente a gerentes financieros en toda la región es a tratar de aprovechar estas condiciones que tenemos ahora para calzar mejor, digamos, sus fuentes de financiamiento y sus proyectos de inversión. Eso es algo, digamos, que las circunstancias nos han obligado. Muchos de nuestros clientes ya han renegociado por lo menos los próximos 6 meses en cuanto a servicio de la deuda. Y eso creo que es importante. ¿Qué otra cosa estamos viendo en los clientes hoy? Estamos viendo que se están preparando para el rebote. Las estadísticas sobre crecimiento económico hablan claramente de que este año va a ser un año de decrecimiento para una economía como la costarricense. Mas, sin embargo, para el 2021 y el 2022 se espera, digamos, crecimiento económico que supera las expectativas iniciales que teníamos para esos años. Y eso es lo que nosotros llamamos el efecto rebote. Entonces, ¿qué estamos viendo en muchas de las compañías? Estamos viendo compañías que, conscientes de que su capital, su patrimonio se deteriora por las pérdidas que estamos enfrentando, casi que la mayoría de las compañías, están buscando la forma de recapitalizarse. Están buscando la forma de inyectar patrimonio, ya no solo financiarse a través de deudas, sino inyectar patrimonio de terceros a sus compañías sin perder el control claramente. Y eso es algo que me parece que empieza a darle una dinámica diferente a la economía centroamericana, que ha estado muy financiada por la banca, y la parte patrimonial muy asociada, digamos, al patrimonio del grupo familiar, digamos, que esté en control, porque todavía las compañías centroamericanas, en su gran mayoría, son compañías que de alguna forma pertenecen, digamos, a grupos financieros, a grupos familiares. De forma que sí empezamos a sentir cierta inclinación a abrir sus capitales a terceros para potenciar, digamos, las operaciones. Y muy tímidamente, porque la verdad es que tengo que decir lo que es así, muy tímidamente estamos viendo algunos, digamos, alumnos aventajados, para decirlo de alguna forma. Estamos viéndolos analizando agresivamente el mercado, viendo cómo estas condiciones efectivamente cambiaron la conformación de sus industrias, porque un elemento importante es que la confluencia de industrias también se ha acelerado con esto. Y están empezando a modificar sus modelos de negocio. Entonces, sí pareciera que en todos los campos del quehacer, digamos, para administrar un negocio, se están dando muestras de cambios con respecto a lo que veníamos teniendo
en el pasado. Y me parece que es una tendencia interesante. Y yo me animaría a decir que todavía no se ha detonado, pero que algo que sí vislumbro en los próximos entre 4 y 6 meses es que se empiecen a dar consolidaciones de negocios. O sea, que un jugador grande en una determinada industria compre algunas compañías, algunos otros jugadores en su misma industria, o empiece a tratar de promover fusiones para generar economías de escala que permitan administrar, digamos, los mismos volúmenes de negocio con mayor eficiencia, que es lo que las fusiones nos dan. Eso es lo que yo estoy viendo digamos, en estos momentos a nivel de la región. Bueno, muy interesante. Luis, Eduardo y Pablo, quisiera agradecerles mucho por este webinar. En EY realmente queremos hacer un mejor mundo de negocios y vamos a estar haciendo estos webinars para apoyar a todas las empresas a salir fortalecidas de esta crisis. Recuerden que si nos envían su información en este link, con mucho gusto les compartimos la presentación. Y esta presentación va a ser grabada por si creen que les puede resultar útil a algún empresario o amigo que ustedes tengan. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento y les deseamos una excelente semana. Hasta luego. Bueno, de parte de CAEXCO también agradecerles a los señores de Ernst & Young por sus aportes y recomendaciones y a todos por la participación. Esperamos tenerlos también en nuestros próximos webinars y bueno, en general que estén todos muy bien y tengan un buen día.